Hola a todos, en este pequeño videoclip vamos a resaltar las principales ventajas del coeficiente de correlación lineal de Pearson en términos de sus características principales, la escala y la forma de cómo calcularlo. Iniciamos. La motivación para determinar el coeficiente de correlación lineal de Pearson está basada en establecer el grado de asociación lineal entre par de variables. Las variables tienen que gozar de una característica muy particular, tienen que ser variables que sean medibles y adicional a eso son variables de tipo cuantitativo, es decir, que se le asigna una cantidad de tipo numérico. Luego que se tengan identificada ese par de variables, se desea conocer cuál es la fuerza, cuál es el grado de asociación, cuál es la dirección que toma esa posible relación entre las variables como tal. El coeficiente de correlación lineal de Pearson se caracteriza por ser un indicador numérico de la relación lineal entre dos variables cuantitativas, o sea, dos variables que tienen valores numéricos, cuantías numéricas, cuantías definidas en los números reales. Permite cuantificar la fuerza y la dirección lineal del par de variables. La fuerza la cuantifica en términos de si es débil, si es moderada, si es fuerte. Y la dirección la cuantifica en si es positiva o si es negativa. Los valores del coeficiente de correlación lineal de Pearson, el cual es denotado por R minúscula, son valores que oscilan en el intervalo de -1 a 1, incluyendo los valores extremos, es decir, incluyendo el valor de -1, incluyendo el valor de 1. Y de acuerdo con el valor que establezcamos del coeficiente de correlación lineal de Pearson, es posible establecer la existencia o no de una asociación entre par de variables de interés y adicional podemos establecer en qué grado es esa fuerza, si es débil, si es moderada, o si es fuerte, o si es positiva o si es negativa. La escala para determinar dicha fuerza de asociación lineal está dada por el siguiente esquema. Cuando el coeficiente de correlación lineal de Pearson toma exactamente el valor de -1, podemos establecer una correlación negativa perfecta. Cuando toma el valor exactamente de -1/2, podemos estar hablando de una correlación negativa moderada. Exactamente cuando el coeficiente de correlación lineal de Pearson toma el valor de 0, podemos establecer que no existe correlación o evidencia de relación entre las par de variables. Cuando tenemos que el coeficiente de correlación de Pearson toma el valor de 1/2, establecemos que la correlación es positiva moderada. Y cuando tenemos un valor de coeficiente de correlación de Pearson exactamente igual a la unidad, podemos estar hablando de una correlación positiva perfecta. Entonces tenemos valores en la escala específicos que nos dan sentido de la fuerza y nos dan sentido de la dirección que toma dicha correlación. Valores que oscilen entre -1 y -1/2 presentan una correlación negativa fuerte. Valores que oscilen entre -1/2 y 0 presentan una correlación negativa débil. Valores que están oscilando entre 0 y 1/2 presentan una correlación positiva débil. Valores que oscilen entre 1/2 y 1 presentan una correlación positiva fuerte. La expresión dada para calcular el coeficiente de correlación lineal de Pearson está dada como sigue, donde el numerador corresponde a la covarianza entre el par de variables. Covarianza también es una medida de asociación lineal entre el par de variables con respecto a las desviaciones estándar por cada una de las variables o equivalente a la raíz cuadrada de la varianza por cada una de las variables de interés. Esta expresión puede ser escrita o se puede ser expresada como unas sumas muy particulares, sumas de productos, sumas de cuadrados, y tienen en cuenta el promedio de cada una de las variables de interés y el número de datos. En esta expresión, esas sumas toman las siguientes definiciones. S de XY
indica la diferencia de la suma de los productos de los valores asociados de las variables x, y con n veces el promedio de la variable x, el promedio de la variable y. N indica el número de parejas ordenadas que se están observando o el número de parejas como tal que se están analizando. S de x indica la distancia de cada uno de los valores para la variable x, el valor promedio x barra. S de y indica la distancia de cada uno de los valores para la variable y al valor promedio y barra. Y así podemos calcular el coeficiente de correlación lineal de Pearson como el cociente entre S de y dividido la raíz cuadrada de S de x multiplicada por la raíz cuadrada de S de y. ¿Cómo podemos determinar el coeficiente de correlación de Pearson? Se dan algunas indicaciones. Identifique la variable de interés. Determine los promedios muestrales para cada variable de interés. Determine la suma de productos entre par de variables de cuadrados por las que se estén analizando. Reemplacen la expresión del coeficiente de correlación de Pearson y de acuerdo al valor obtenido establece el grado de asociación si existe entre par de variables como tal. Para dar ilustración, vamos a considerar estos ejemplos de datos de volumen de ventas y precios de acciones. Tenemos los datos asociados a volumen de ventas, al precio de acciones, y lo que se desea cuantificar es si existe una posible relación lineal entre esas variables. ¿Cómo podemos llevar a cabo eso? Primer paso, definamos una herramienta para hacer el cálculo de las sumas de interés. Como herramienta, en términos de ilustración, vamos a utilizar la hoja de cálculo de Excel. Se inicia digitando la información para las variables de interés, es decir, para el volumen de ventas y el precio de las acciones. Se realiza el gráfico de dispersión para dichas variables de tal manera que se observe si se tiene una tendencia o un patrón en el comportamiento de esos datos. Determinar las sumas de productos entre las variables, volumen y venta de precio de las acciones y determinar la suma de cuadrados por cada una de las variables de interés. Posteriormente se reemplaza la expresión del cociente de correlación de Pearson y se le asocia el valor obtenido a la escala de los coeficientes. El gráfico de dispersión dado para los datos que se presenta como se ilustra a continuación. Y los resultados al realizar todos los cálculos se presentan acá teniendo un coeficiente de correlación lineal de Pearson de 0.26. Este valor está en el intervalo de 0 a 1 medio, es decir, que la correlación, si existe de forma lineal, es de forma positiva pero débil. Muchas gracias. La ilustración del cálculo del coeficiente de correlación lineal de Pearson se presenta a continuación. Digitamos los valores asociados al volumen de las acciones, digitamos los valores asociados al precio. Debemos identificar las variables y colocarles como una etiqueta, un label. Colocamos volumen en la variable X, el precio en la variable Y. Necesitamos los valores del promedio de la variable X, el promedio de la variable Y, el número de observaciones, las sumas de XY, las sumas de XX y las sumas de YY, para posteriormente poder identificar el valor del coeficiente de correlación lineal de precio. Dado las variables con las etiquetas XY, volumen y precio, el promedio de la variable X se toma como igual promedio y seleccionamos los valores de X serían los de volumen. Para la variable Y igual promedio, los valores del precio. El número de observaciones lo obtenemos como igual contar de al menos una de esas acciones. Posteriormente se de XX se obtiene como suma productos de los valores de volumen y valores de precio. Le vamos a restar n veces, que es el número de observaciones multiplicado el promedio de X,
promedio de y. Ese de x sería, como son sumas cuadradas, sería suma punto cuadrados de x es volumen. Tomamos todos los valores de volumen menos n veces el promedio de x elevado al cuadrado igual suma punto cuadrado, pero de los valores de y, que es el precio, menos n veces el promedio de y elevado al cuadrado. Y aquí vamos a hacer el cálculo del coeficiente de correlación. Numerador y el coeficiente denominador y. Numerador es igual a la suma de x y. Denominador es igual al producto de las raíces. A ver, esto es igual, igual, s de x y igual raíz del producto de x por raíz s de y el coeficiente de correlación numerador dividido el denominador, y así tenemos un coeficiente de correlación de 0.2602, es decir, que es una correlación positiva de